El sol de la mañana se filtraba por las altas ventanas del Golden Spoon, proyectando largas sombras sobre los pulidos suelos de madera. A las 5:30 de la mañana, una joven de 20 años entró por la entrada trasera. Su largo cabello oscuro, recogido con pulcritud en un práctico moño, se movía con una gracia serena que contrastaba con el sencillo uniforme blanco y negro que vestía. El restaurante estaba tranquilo a esa hora, solo el suave zumbido de los utensilios de cocina rompía el silencio mientras comenzaba su rutina matutina: enderezar las sillas y acomodar los cubiertos. Sus dedos se movían con una precisión inusual al colocar cada tenedor y cuchillo con la exactitud de quien lo entendía, atado al milisegundo. Se había graduado de una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo hacía apenas 2 años, pero la vida le había dado un giro inesperado. En lugar de actuar en salas de conciertos, memorizaba los pedidos del desayuno y dominaba el arte de equilibrar platos cargados. La ironía no se le escapaba. Manos que una vez bailaron sobre las teclas del piano, ahora llevaban cafeteras y limpiaban las mesas. El matutino habitual empezó a llegar poco a poco alrededor de las 6:45 de la mañana. Estaba la pareja de ancianos que siempre pedía té de manzanilla con el desayuno, el hombre de negocios que prefería los huevos apenas cuajados y la corredora que necesitaba su batido extra espeso. Se sabía todas sus preferencias de memoria, igual que una vez memorizó el choen. En las noches, entre servir mesas, a veces vislumbraba el piano de cola que estaba en la esquina del comedor. Era un hermoso instrumento. Su superficie pulida reflejaba la luz de la mañana como un espejo. Durante los momentos de tranquilidad, casi podía oír las melodías en su cabeza, las complejas armonías de Rachmaninoff, las delicadas frases de Mozart, las apasionadas carreras de Liszt. Sus dedos se contraían involuntariamente, un recuerdo muscular que se negaba a desvanecerse a pesar de los meses que llevaba lejos de las teclas. Los camareros notaron cómo ocasionalmente se detenía cerca del piano, pero asumieron que solo admiraba su belleza. Ninguno de ellos sabía de las incontables horas que había pasado practicando, las competiciones que había ganado ni las ovaciones que había recibido. Guardaba esos recuerdos como partituras en una carpeta vieja, mientras se concentraba en perfeccionar su nuevo rol. Hoy estaba particularmente ocupado con una conferencia en el hotel cercano, atrayendo clientes adicionales. Se movía eficientemente entre las mesas. Sus movimientos eran tan coreografiados como cualquier pieza de piano. Un chorrito de café casi manchó su uniforme, pero lo esquivó con los mismos reflejos que una vez la ayudaron a manejar los pasajes más difíciles de su repertorio. Cuando la fiebre de la mañana llegó a su punto máximo, mantuvo la compostura, tratando a los clientes exigentes con la misma paciencia que una vez aplicó para dominar los difíciles. En el fondo, sabía que este no era su destino final, como un silencio en una partitura musical. Era simplemente una pausa en su viaje, no el final. Sinfonía. La luz de la mañana había llenado por completo el restaurante y la prisa del desayuno. Estaba en pleno apogeo. Ella llevaba platos, rellenaba tazas de café y sonreía a los clientes mientras el piano en la esquina esperaba en silencio. Nadie podía imaginar que esta ordinaria mañana de jueves se convertiría en algo extraordinario, pues el destino había decidido tocar una nota inesperada en la melodía de su vida. La mañana había cobrado su ritmo habitual cuando la pesada puerta de roble del restaurante se abrió, trayendo consigo una ráfaga de aire fresco y un caballero mayor que lo cambiaría todo. Caminaba con pasos pausados, su cabello plateado, pulcramente sereno, vestía un traje gris oscuro bien entallado que denotaba sofisticación discreta en lugar de ostentosa riqueza. La anfitriona lo condujo a la mesa 7, un rincón con una vista despejada de la calle y del piano de cola. Nuestra camarera se acercó con su habitual sonrisa cálida, aunque algo en este cliente la hizo detenerse por solo una fracción de segundo. Tal vez era la forma en que sus ojos parecían absorber cada detalle de la habitación o cómo sus dedos tocaban una melodía invisible sobre el mantel mientras estudiaba el menú. Buenos días, dijo ella, sacando su bloc de notas.
¿Le gustaría empezar con un café? El caballero levantó la vista. Sus ojos penetrantes se arrugaban en las comisuras con auténtico temor. Por favor, Earl Grey con una rodaja de limón. Su voz transmitía la suave autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado, pero no había nada exigente en su tono cuando fue a prepararle el té. No podía quitarse la sensación de haberlo visto antes, tal vez en un programa de concierto o quizás en un póster en alguna parte. El pensamiento la atormentaba mientras colocaba cuidadosamente el servicio de té en su bandeja. Cuando regresó, él estaba leyendo el periódico de la mañana, pero su atención parecía dividida entre los titulares y el piano en la esquina. Notó cómo su mirada se desviaba hacia el instrumento, como la suya lo hacía innumerables veces. Durante sus turnos, ¿estás listo para ordenar?, preguntó ella, dejando su tecón. Practica Grace. Ah, sí, sonrió mientras doblaba el periódico. Los huevos Benedict, por favor. Y dime, ¿alguna vez se ha tocado ese piano? La pregunta la pilló desprevenida. La mayoría de los invitados apenas notaban el instrumento, tratándolo como cualquier otro mueble, solo por las noches. Ella respondió intentando mantener la voz firme. Tenemos un pianista que viene a cenar. Qué lástima, reflexionó mientras revolvía el té. Un instrumento tan hermoso no debería estar en silencio tanto tiempo. Sus dedos continuaron su danza fantasmal sobre el mantel y ahora casi podía reconocer el patrón. El tercer movimiento de la sonata Claro de Luna de Beethoven. A lo largo de la comida, más invitados entraron y salieron del restaurante, pero este visitante en particular no parecía tener prisa. Comió despacio, saboreando cada bocado, y de vez en cuando tomaba notas en una pequeña libreta de cuero. Ella lo sorprendió observando a los demás clientes con la misma atención atenta que le había prestado al piano. Lo que ella no sabía era que él también la había estado observando. Observando cómo se movía con un ritmo inusual, cómo su postura cambiaba ligeramente al pasar junto al piano, cómo sus dedos a veces se movían en patrones que ninguna camarera común haría. A medida que la prisa del desayuno comenzaba a disminuir, se demoró en su segunda taza de té. El restaurante se había vuelto más silencioso, y a través de la puerta abierta de la cocina, sonaba una radio de música clásica, una pieza de Chopin. La camarera se encontró tarareando inconscientemente mientras recogía las mesas cercanas, sin darse cuenta de que su inesperado invitado observaba con creciente interés. Podría haber sido solo otro cliente, uno de los cientos que pasaban por las puertas del restaurante cada semana, pero había algo en su presencia que parecía cambiar la atmósfera misma del lugar, como si hubiera traído consigo la posibilidad de algo extraordinario. Nadie sabía que este distinguido visitante estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que transformarían su mañana ordinaria en algo mágico. La transición entre el desayuno y el almuerzo siempre traía una peculiar calma. Hacia la cuchara dorada. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas, creando charcos dorados en el suelo de madera, uno de los cuales iluminaba perfectamente el piano de cola en la esquina. El instrumento se alzaba allí como un gigante dormido. Su superficie pulida reflejaba la luz del mediodía. Durante este tranquilo periodo, mientras sus colegas se retiraban a la sala de descanso o se ocupaban de rellenar los condimentos, nuestra camarera se sintió atraída por el piano como si la atrajera un hilo invisible. Era su ritual diario, un momento de silenciosa comunión con el instrumento que representaba todo lo que había dejado atrás. Hoy, notó que una fina capa de polvo se había asentado sobre la superficie del piano. Sin pensarlo, sacó su paño de servir y comenzó a limpiarlo suavemente. Sus manos se movieron con cuidado, tratando el instrumento con la reverencia que merecía mientras limpiaba. Los recuerdos lo inundaron. El olor a pulimento en su antiguo estudio de profesora, el peso de las teclas bajo sus dedos,
el cosquilleo en su estómago antes de cada actuación. Sus dedos trazó el contorno del tablero de otoño que cubría las teclas a través de la madera pulida. Casi podía sentir las vibraciones de la música esperando ser tocada. ¿Cuántas veces se había parado allí, así, sin desear nada más que levantar esa tapa y dejar que sus dedos bailaran sobre las teclas? El impulso era particularmente fuerte hoy, quizás provocado por la presencia del misterioso caballero que todavía estaba sentado a su mesa escribiendo en su pequeño cuaderno. Recordó su primera lección de piano a los 8 años, sentada sobre una pila de libros para alcanzar las teclas correctamente. Su maestra le había dicho que un piano era como un amigo que siempre escuchaba tus historias, siempre y cuando te tomaras el tiempo de contarlas correctamente. En ese momento, tenía tantas historias embotelladas en su interior. Sueños postergados de responsabilidades. Música silenciada pero nunca olvidada. La radio de la cocina del restaurante sonaba suavemente de fondo, un nuevo segmento que reemplazaba la música clásica de antes. Los sonidos familiares de platos y cubiertos siendo lavados. Ser ordenado creó una atmósfera inesperadamente pacífica. Algunos clientes desayunaban tarde y se entretenían con sus cafés. Sus conversaciones tranquilas se sumaban al suave murmullo que llenaba el espacio. Ella se movía alrededor del piano, ajustando la posición del banco por costumbre, aunque sabía que no se quedaría allí. Sus dedos inconscientemente formaban cuerdas a su lado. La memoria muscular se negaba a desvanecerse. Incluso después de meses sin practicar regularmente, en su mente podía oír las primeras notas de sus piezas favoritas, el delicado comienzo de Cladeón de Debs, los primeros acordes atronadores de concierto de piano para nadie de Chovy. Una taza de café tintineó contra el platillo en algún lugar detrás de ella, devolviéndola a la realidad. Se dio cuenta de que había estado de pie frente al piano más tiempo de lo habitual, absorta en sus pensamientos. El anciano caballero la observaba con interés manifiesto. Ahora, su bolígrafo flotaba inmóvil sobre su cuaderno, sintiéndose cohibida. Él guardó el paño de limpieza en el bolsillo del delantal, pero antes de que pudiera alejarse, algo le llamó la atención. El mínimo espacio entre el tablero y el marco del piano, revelando una astilla de esas queridas teclas blancas y negras. ¿Siempre había estado ligeramente abierto así o era una invitación del destino? La hora punta del almuerzo no comenzaría hasta dentro de 45 minutos y la mayoría del personal de la mañana estaba en la parte de atrás. Miró a su alrededor en el comedor. Solo un puñado de clientes permanecían absortos en sus teléfonos o periódicos. Sus dedos hormigueaban de anticipación y su corazón comenzó a acelerarse. Después de todos estos meses de silencio, después de todos estos días de solo soñar con tocar algo en el aire parecía susurrar que tal vez era hora de dejar salir la música, de dejar que su yo secreto se escuchara. Con dedos temblorosos, levantó el tablero y las teclas parecían brillar a la luz del atardecer. Estaban dándole la bienvenida a un viejo amigo. Miró a su alrededor una vez más. El anciano caballero fingía leer su periódico, pero ella podía ver que su atención estaba centrada en ella. Algunos otros clientes continuaban sus conversaciones tranquilas, sin darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Respiró hondo. Se sentó lentamente en el banco, ajustándolo con la familiaridad de quien lo había hecho miles de veces. La suave madera se sentía fresca bajo su uniforme y sus pies encontraron los pétalos con naturalidad, como volver a casa después de un largo viaje. Sus manos se posaron sobre las teclas por un instante. En esa breve pausa, el tiempo pareció detenerse. Todas las dudas, todas las razones por las que no debería hacer esto. Pasó por su mente. Podrían despedirla, podría estar oxidada, la gente podría reírse, pero entonces sus dedos tocaron las teclas y todo lo demás se desvaneció. Las primeras notas del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff llenaron el aire, suave y vacilante al principio, como gotas de lluvia antes de una tormenta. Los famosos acordes iniciales crecieron gradualmente, creando una intensidad cada uno más seguro que el anterior. Sus dedos recordaban cada nota,
Cada sutil cambio de presión, cada delicado cambio de ritmo, una taza de café congelada a medio camino de los labios de alguien, un periódico bajó, las conversaciones se detuvieron, una frase sensacional. Todo el restaurante parecía contener la respiración mientras la música crecía, llenando cada rincón de la sala con su rica profundidad emocional. Su cuerpo se mecía suavemente con la música, años de entrenamiento se apoderaban de la mañana. La luz del sol captó el ligero brillo de lágrimas en sus ojos, pero sus dedos nunca vacilaron. Cada frase fluía hacia la siguiente con la gracia natural de un río, encontrando su camino hacia el mar. El piano, que había permanecido en silencio durante tantas mañanas, cantaba bajo su toque como si también hubiera estado esperando este momento. El personal de cocina asomó la cabeza por la puerta, atraído por el concierto inesperado. La radio del lavavajillas se apagó rápidamente, dejando solo el sonido del piano llenando el espacio, incluso el ruido de la calle. Parecía calmarse, como si el mundo exterior rindiera homenaje a este inesperado estallido de belleza. Ella tocaba con la pasión de alguien que había reprimido la música durante demasiado tiempo. Cada emoción que había reprimido durante los últimos meses se derramaba entre sus dedos. La alegría de crear algo hermoso, el dolor de renunciar a sus sueños, la esperanza que aún ardía en su corazón. El anciano caballero había abandonado por completo cualquier pretensión de leer el periódico. Ahora estaba sentado completamente quieto, con los ojos cerrados, y una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios. Otros clientes habían girado sus sillas para observar. Algunos se secaban las lágrimas, otros permanecían sentados en un silencio atónito mientras ella se acercaba al famoso clímax de la pieza. Sus dedos danzaban sobre las teclas con creciente intensidad. La música crecía y se volvía más intensa, llenando el restaurante con oleadas de poderosa emoción. El piano respondía a cada toque, desde el pianísimo más suave hasta el fuerte más estruendoso, como si hubiera estado esperando todo el tiempo. Esta vez, solo por su tiempo, pareció perder todo significado. El desayuno, los platos en las mesas, las tazas de café medio vacías, su uniforme de espera, todos estos detalles de su vida cotidiana se desvanecieron en un segundo plano. En ese momento, ya no era camarera. Era lo que siempre había sido: música, artista, narradora en el lenguaje de la música. Al desvanecerse las notas finales, hubo un momento de completo silencio. Fue el tipo de silencio que sigue a algo extraordinario, cuando la gente necesita un momento para procesar lo que acaba de experimentar. Entonces, desde algún lugar del fondo del restaurante, alguien comenzó a aplaudir. Los aplausos se extendieron rápidamente, convirtiéndose en una atronadora ovación de pie que pareció moldear las paredes del Golden Spoon. Los aplausos parecieron eternos, llenando el restaurante con oleadas de agradecimiento cuando nuestra camarera se levantó del banco del piano. Con las piernas ligeramente temblorosas, notó que casi todos en el restaurante estaban de pie. Algunos se secaban las lágrimas de sus ojos mientras los demás simplemente la miraban con asombro, con el desayuno olvidado en sus platos. El anciano caballero fue el primero en acercarse. Sus ojos brillaban con una intensidad que ya había estado presente antes de que su digno comportamiento se transformara en una emoción apenas contenida mientras cruzaba el restaurante. Los demás clientes se apartaron para dejarlo pasar, presintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. «Eso fue extraordinario», dijo. Su voz se oía con claridad a pesar de su suavidad. «Tu interpretación de Rack. No he escuchado nada igual desde que asistí a la actuación del centenario del Conservador de Moscú». Hizo una pausa, estudiando su rostro con atención. «Te formaste en Juilliard, ¿verdad? Clase de 2022». Sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Cómo podía saber que la pregunta debía de haber brillado en su rostro? Él sonrió suavemente y continuó. «Nunca olvido a un músico de tu calibre. Estuve allí para la presentación de invierno. Interpretaste listas de rap húngaro. Ciudad número 2. Magnífico entonces, justo cuando
Tocas es magnífico ahora. Otros clientes se habían reunido a su alrededor formando un respetuoso semicírculo. Alguien desde la cocina había llamado al dueño del restaurante, que estaba en la puerta con aspecto confundido y asombrado. Una joven tiró de la manga de su madre, susurrando en voz alta: «Mamá, toca mejor que mi profesora de piano». El anciano caballero metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de visita. La sencilla tarjeta blanca parecía brillar a la luz de la mañana cuando se la ofreció. «Debería presentarme correctamente. He pasado los últimos 40 años descubriendo y cultivando talento musical. Actualmente me estoy preparando para una serie de conciertos benéficos con artistas consagrados y emergentes». Sus manos aún temblaban ligeramente al tomar la tarjeta. El sencillo texto negro lo identificaba como una de las figuras más respetadas de la música clásica, un hombre conocido por impulsar innumerables carreras y dar forma al futuro de la interpretación clásica. Había leído sobre él en revistas musicales y había visto su nombre en programas de conciertos. Nunca imaginaron que sus caminos se cruzarían de esta manera inesperada. «Pero, ¿por qué estás?», empezó a señalar su uniforme de camarera, incapaz de terminar la pregunta que todos se hacían. Él sonrió cálidamente. «A veces la vida da giros inesperados. Lo que importa no es dónde estamos, sino a dónde nos lleva nuestra pasión. Y tu pasión, querida, es innegable. La forma en que tocabas ese rap. Vaya, no solo era técnicamente perfecto, tenía alma. Contabas una historia a través de esas teclas». Los demás clientes asintieron. Una mujer mayor que había estado sentada cerca del piano habló con la voz cargada de emoción. «Nunca me ha interesado mucho la música clásica, pero lo que acabas de tocar me hizo sentir cosas que ni siquiera puedo describir». El dueño del restaurante ya se había abierto paso entre la multitud. Su rostro mostraba una mezcla de emociones: sorpresa, admiración y quizás un toque de vergüenza por no conocer al talento que había estado sirviendo café en su establecimiento todos estos meses. El anciano. El caballero se giró para dirigirse directamente al dueño. «Sin saberlo, ha estado hospedando a uno de los mejores pianistas jóvenes que he escuchado en la última década. Espero que se dé cuenta del don que ha tenido en su medio». Sus palabras no implicaban juicio, solo un suave reconocimiento de una verdad pasada por alto. El sol de la mañana había ascendido más alto, proyectando nuevas sombras sobre el suelo del restaurante. El piano estaba en su rincón. Su superficie pulida reflejaba la luz de manera diferente, como si también hubiera sido transformado por la música que acababa de producir. En ese momento, rodeado de desconocidos que aplaudían y se habían convertido en un público improvisado, nuestra camarera sintió un cambio en su interior. Comprendió que tal vez los sueños no mueren, solo esperan el momento adecuado para despertar. El dueño del restaurante condujo a todos a un rincón tranquilo del comedor, juntando varias mesas para acomodar al improvisado caballero. El sol de la mañana se había desplazado, proyectando largas y suaves sombras sobre el suelo de madera. Se sentó a la cabecera de la mesa, mientras nuestra camarera, aún de uniforme, pero con un aspecto diferente, se sentó a su lado. «Cuéntanos», dijo en voz baja, «¿cómo llega aquí alguien con tu extraordinario talento?». Su voz no emitía juicios, solo genuina curiosidad y compasión. Los demás clientes se acercaron, ligeramente igual de intrigados por la historia. A punto de revelarse. Respiró hondo. Sus dedos trazaban patrones distraídamente sobre el mantel, como si tocaran un piano invisible. «Hace 2 años, me estaba preparando para mi debut con la orquesta sinfónica». Comenzó. Su voz era firme a pesar de la emoción que se escondía tras sus palabras. Todo por lo que había trabajado finalmente estaba tomando forma. El restaurante se había vuelto completamente silencioso. Incluso el personal de cocina se había reunido en los extremos de la sala para escuchar. Una olla tintineó en algún lugar del fondo, pero nadie se giró para mirar. Todas las miradas estaban puestas en la joven que acababa de transformar su dolor ordinario en algo mágico.
Entonces mi madre enfermó. Continuó. Su voz se suavizó. El doctor dijo que necesitaba un tratamiento especializado. Las facturas médicas. Hizo una pausa. Recuperándose. Tenía la opción de ganar el dinero que había ahorrado para mi carrera. Fui a su tratamiento. Volví a casa para ayudar. Acepté este trabajo para llegar a fin de mes. El plan siempre fue volver a la música eventualmente. Pero el anciano caballero asintió, comprensivo. Pero la vida tiene una forma de convertir las soluciones temporales en situaciones permanentes. Terminó. Por ella. Lo miró agradecida por su comprensión. El dueño del restaurante, que había estado de pie en silencio cerca, habló de repente. No tenía ni idea. Dijo, negando con la cabeza todos estos meses. Has estado aquí sirviendo café, tratando con clientes exigentes. ¿Por qué nunca mencionaste tus antecedentes? Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Habría hecho alguna diferencia? Preguntó suavemente. Necesito. Hice el trabajo y tú necesitabas una camarera confiable. Además, miró hacia el piano. Estar cerca de un piano todos los días, incluso si no sabía tocarlo, ayudó a mantener vivo el sueño. Una pareja mayor que había sido cliente habitual del desayuno durante años se acercó a la mesa para acariciarle la mano. Llevamos tanto tiempo viniendo aquí todas las mañanas, dijo la mujer, y siempre has sido tan amable, tan atenta al pensar que llevabas este don dentro de ti. Esta vez, el señor mayor sacó su libreta de cuero y la hojeó con determinación. Tu madre, dijo, mirando hacia arriba, ¿cómo está ahora? Respondió ella con una sonrisa de alivio. El tratamiento funcionó. Llevas 6 meses en remisión. Él asintió, tomando nota en su libreta y, tu rutina de práctica has podido mantenerla. Bajó la mirada hacia sus manos, que se habían acostumbrado más a llevar platos que a tocar conciertos. Hay un pequeño piano en el centro comunitario. Me dejan practicar allí a veces tarde por la noche. Después de mi turno, no es lo mismo que tener mi propio instrumento, pero has mantenido tu habilidad afilada. Terminó, señalando hacia el piano del restaurante. Eso es obvio por lo que acabamos de escuchar. Rachman y Al no son precisamente algo que se pueda lograr sin práctica regular. La luz de la mañana había brillado y la gente del almuerzo llegaría pronto. Sin embargo, nadie se movió para irse. Todos se sentaron allí, atrapados en este momento extraordinario, observando cómo años de talento oculto y sueños reprimidos finalmente encontraban su voz. El piano permanecía en silencio en su rincón, pero ahora parecía albergar una nueva promesa, no solo de música por venir, sino de sueños reavivados y esperanza renovada. El anciano caballero se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con un propósito. En exactamente 3 semanas, comenzó, estamos celebrando un concierto benéfico en el Gran Concert Hall. Algunos de los mejores músicos del país actuarán. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran. Un pianista se retiró por razones personales. Creo que ese espacio estaba destinado para ti. El restaurante quedó en completo silencio. Incluso el tintineo de los platos de la cocina pareció detenerse, como si todo el edificio contenía la respiración. Nuestra camarera permanecía inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo, los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Pero no he actuado profesionalmente en 2 años. Susurró con voz ligeramente temblorosa. La gran sala de conciertos. Eso es exactamente donde perteneces. El caballero terminó con firmeza. Lo que escuchamos hoy no fue solo habilidad, sino pura pasión, del tipo que no se puede enseñar ni fabricar, del tipo que conmueve el corazón de la gente. El dueño del restaurante, que había estado escuchando en silencio, de repente se adelantó. Toca el piano, dijo, señalando el instrumento. Practica aquí cuando quieras. Antes de abrir, después de cerrar, durante las horas de silencio, lo que necesites. Sonrió cálidamente. Considéralo mi disculpa por no preguntarte sobre tus antecedentes.
Una joven pareja que había presenciado todo el asunto habló desde su mesa. «Compraremos entradas para el concierto», dijeron con entusiasmo. «Primera fila, si podemos». Otros clientes asintieron, ya sacando sus teléfonos. Para Mark. La fecha, el anciano caballero sacó otra tarjeta de su bolsillo. «Esta es una más grande, color crema con letras doradas. Esta es la información de contacto de mi asistente personal. Ella te ayudará a organizar todo: ensayos, horarios, publicidad, vestuario». Él sonrió al ver su expresión de asombro. «Solo tienes que decir que sí». Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero eran diferentes a las que derramó mientras tocaba antes. Eran lágrimas de alegría, de alivio por el renacimiento de los sueños. «Necesito llamar a mi madre». Ella logró decir con la voz cargada de emoción. «Por supuesto». El caballero asintió. La familia siempre debe ser la primera en saber. De hecho, hizo una pausa y tomó otra nota en su agenda. «Conseguiré entradas de primera fila para ella también. Nada mejor que tener a tu mayor apoyo allí, en tu gran noche». La luz del sol de la mañana había cambiado de nuevo y caía directamente sobre las teclas del piano, haciéndolas brillar como de oro puro. Los platos del desayuno hacía tiempo que se habían retirado y los carteles del menú del almuerzo se estaban preparando, pero a nadie parecía importarle la rutina habitual. «Eso es solo una cosa más», el dueño del restaurante añadió con una suave sonrisa, tocando en sus labios. «¿Consideraría ser nuestro pianista habitual de la noche, no como una camarera que toca, sino como músico residente?» Señaló alrededor de la sala. «Creo que nuestros clientes apreciarían cenar con una guarnición de música de piano de primera clase». Los demás miembros del personal que se habían reunido cerca prorrumpieron en aplausos espontáneos. El cocinero gritó desde la cocina: «Mientras sigas visitándonos aquí», a veces, provocando la risa de todos. Mirando alrededor de la sala a todos esos rostros. Personas que hace solo una hora habían sido desconocidos, pero ahora se sentían como familia. Sintió algo sutil en su corazón. El peso de los sueños ocultos y el talento reprimido se aliviaba de sus hombros, reemplazado por la calidez de la posibilidad y la esperanza. De pie, se acercó al piano, pasando los dedos suavemente por su superficie pulida. Esta mañana había sido camarera y una vez tocó el piano. Ahora era pianista, quien había estado sirviendo mesas temporalmente. La diferencia podría parecer sutil, pero significaba todo. A veces, las melodías más hermosas de la vida surgen de los momentos más inesperados, y las mejores actuaciones no siempre se dan en los escenarios más grandiosos. A veces, ocurren en un simple restaurante, un jueves por la mañana cualquiera, cuando alguien finalmente encuentra el coraje para dejar brillar su verdadero yo.